El mensaje de Elena llegó mientras estaba en el aeropuerto de Madrid, preparándome para volver a casa después de 3 semanas trabajando en Europa. Hermanita, espero que hayas disfrutado tus vacaciones. Por cierto, vendí la casa. Los nuevos dueños se mudan mañana. Suerte encontrando dónde vivir. Mis manos temblaron mientras leía el mensaje una y otra vez. La casa que papá me había dejado hace 6 meses, donde guardaba todos sus recuerdos, donde había crecido. ¿Vendida? Señorita Martínez, su vuelo está listo para abordar, anunció la azafata. Durante las 12 horas de vuelo, mi mente no dejaba de dar vueltas. Elena siempre había estado celosa de que papá me dejara la casa a mí. No es justo, había gritado durante la lectura del testamento. Yo soy la mayor. Merezco más. Recordé la última conversación con papá, 3 días antes de su muerte. Carmen, hay algo importante que debes saber, había dicho, su voz débil pero urgente. Papá, descansa, podemos hablar cuando te sientas mejor. No, escucha, he dejado documentos con Ricardo, él sabrá cuándo. No terminó la frase. El ataque cardíaco llegó esa noche. Aterricé a las 3 de la mañana. Mi primer instinto fue ir directo a la casa. Cuando llegué, las luces estaban encendidas y había un BMW nuevo en el garaje. Elena estaba en el porche, sonriendo. Bienvenida, hermanita. Sorprendida, ¿cómo pudiste? Esta casa es mía, era tuya. Encontré el título de propiedad en los papeles de papá, como su hija mayor y sin un testamento específico sobre la casa. Tengo tanto derecho como tú. Los compradores pagaron en efectivo. Ya está hecho. ¿Sin testamento? Papá dejó un testamento. Ah, ¿te refieres a ese papel simple donde decía, le dejo la casa a Carmen? Muy conveniente que apareció después de su muerte. ¿No crees? Cualquiera pudo haberlo escrito. Mi sangre hervía. ¿Estás insinuando que falsifiqué el testamento de papá? Digamos que los compradores están más interesados en documentos oficiales que en papeles caseros. Y mira, sacó un fajo de billetes de su bolso. Fueron muy generosos. Aquí está tu mitad, aunque realmente no la mereces. En ese momento, un auto se detuvo frente a la casa. Ricardo, el viejo amigo y abogado de papá, bajó con una carpeta en la mano. Justo a tiempo, dijo al vernos. Carmen, intenté contactarte en Madrid. Elena, qué bueno que estés aquí también. ¿Qué haces aquí, Ricardo? Preguntó Elena, su sonrisa vacilando. Tu padre me pidió que abriera esto exactamente 6 meses después de su muerte, en presencia de ambas. Sacó un sobresellado. Es su verdadero testamento, notarizado y registrado legalmente. Elena palideció. ¿Qué? No, el testamento ya fue leído. Ese fue el testamento preliminar. Ricardo mostró el sobre. Es el definitivo. Ricardo abrió el sobre con cuidado, el papel crujiendo en el silencio de la noche. Este testamento fue registrado hace 2 años, explicó. Yo, Antonio Martínez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Comenzó a leer. Elena interrumpió. Espera, no puedes hacer esto. Ya vendí la casa. Precisamente por eso tu padre me pidió que esperara 6 meses, respondió Ricardo. Él te conocía bien. Elena, el testamento continuaba, a mi hija mayor. Elena, le dejo mi colección de relojes y el 30% de mis acciones en la empresa constructora, con la condición de que respete las demás disposiciones de este testamento. Si interfiere o impugna cualquier parte, perderá todo derecho a su herencia. Elena se tensó. Los relojes de papá valían una fortuna. A mi hija menor, Carmen, le dejo la casa familiar y el 70% restante de las acciones. Además, Ricardo hizo una pausa significativa. Le dejo la propiedad total del edificio Martínez Plaza, incluyendo todos los locales comerciales. El Martínez Plaza, el edificio más valioso del centro de la ciudad. Elena jadeó. Pero hay más, continuó Ricardo, previendo posibles complicaciones. Establecí un fideicomiso secreto. Todos los documentos de propiedad de la casa están duplicados y notariados. Cualquier venta sin la firma de ambos documentos es legalmente nula. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, aunque por su expresión, ya lo sabía. Significa, respondí, que tu venta es inválida. La casa sigue siendo mía. No, ya tomé el dinero. Los compradores se mudan mañana. Ese es tu problema, dijo Ricardo. ¿También hay una cláusula sobre fraude? Elena se derrumbó en los escalones del porche. No puedo devolver el dinero. Ya lo gasté. ¿Todo?, pregunté incrédula. En una semana, tenía deudas, murmuró. Muchas deudas. Las apuestas se me fueron de las manos. De repente, todo tuvo sentido. Las visitas nerviosas a papá antes de su muerte,
las llamadas misteriosas, su desesperación por vender la casa. Ricardo sacó otro documento. Tu padre también previó esto. Dejó un fondo especial para tratamiento de adicción al juego. Estaba esperando el momento adecuado para hablarte de ello cuando murió. Completé. Elena, ¿por qué no dijiste nada? ¿Decir que soy un fracaso? ¿Que mientras tú triunfabas en Europa, yo perdía todo en los casinos? Papá siempre estuvo más orgulloso de ti. Eso no es cierto, intervino Ricardo. Antonio amaba a ambas por igual, por eso creó este plan. Saqué las llaves de mi bolso. Ven adentro, necesitamos hablar. Elena me miró sorprendida. Después de lo que hice, eres mi hermana, y papá tenía un plan para ayudarte. Honremos eso. Pasamos la noche hablando. Elena confesó todo, las deudas, las amenazas de los prestamistas, su desesperación. Los compradores eran en realidad representantes de un casino al que debía dinero. Podemos arreglarlo, dije finalmente. Con los ingresos del Martínez Plaza, podemos pagar tus deudas, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Tratamiento, terapia, y trabajarás administrando los locales comerciales. Es hora de que aprendas responsabilidad. ¿Me darías otra oportunidad? Después de todo, papá te la dio. ¿Quién soy yo para hacer menos? Los meses siguientes fueron difíciles. Elena entró en un programa de rehabilitación. Yo manejé el edificio mientras ella se recuperaba. Los compradores amenazaron con demandar, pero Ricardo manejó la situación legalmente. Un año después, Elena estaba sobria y manejando eficientemente los locales del Martínez Plaza. Una tarde, mientras revisábamos las cuentas en la oficina que había sido de papá, encontró una carta en su escritorio. Para mis hijas, leyó con voz temblorosa. Si están leyendo esto juntas, significa que mi plan funcionó. Elena, siempre supe de tus problemas, pero sabía que necesitabas tocar fondo para aceptar ayuda. Carmen, confía en tu corazón para perdonar. La verdadera herencia no son los edificios ni el dinero, sino el amor que se tienen como hermanas. Elena me miró con lágrimas en los ojos. Papá lo sabía todo, siempre lo supo, respondí, abrazándola. ¿Sabes? Podríamos renovar la casa, hacer un espacio para que viva cerca. Después de lo que intenté hacer, el perdón es parte de la herencia. ¿Recuerdas? Hoy, 2 años después, la casa está más viva que nunca. Elena vive en el apartamento que construimos sobre el garaje. Está comprometida con un buen hombre que conoció en terapia. El Martínez Plaza prospera bajo nuestra administración conjunta. Y en la oficina principal, el retrato de papá nos mira sonriendo, como si siempre hubiera sabido que encontraríamos el camino de vuelta la una a la otra. Porque a veces, la herencia más valiosa no es lo que se escribe en un testamento, sino las lecciones que aprendemos al descubrirla. Los meses siguientes trajeron cambios significativos en nuestras vidas. Elena no solo asistía a terapia 3 veces por semana, sino que también comenzó a tomar clases de administración de empresas en la universidad local. Quiero entender realmente el negocio, me dijo una tarde mientras revisábamos los contratos de arrendamiento del Martínez Plaza. Las renovaciones de la casa familiar avanzaban rápidamente. Decidimos mantener la estructura original que tanto amaba papá, pero modernizamos los interiores. El apartamento de Elena sobre el garaje se convirtió en un proyecto especial. Trabajamos juntas en cada detalle, desde los azulejos del baño hasta el color de las paredes. ¿Recuerdas cuando éramos niñas? Preguntó Elena una tarde mientras pintábamos. Solíamos pelear por quién tendría la habitación más grande, y papá nos hizo compartir habitación durante un mes como castigo, respondí riendo. Fue el mes más largo de mi vida. Roncabas terriblemente. No es cierto. Eras tú la que hablaba dormida sobre ese chico de matemáticas. Nos reímos juntas, y por un momento, fue como si los años de resentimiento nunca hubieran existido. La rehabilitación de Elena no fue fácil. Hubo noches difíciles donde la encontré temblando en su apartamento, luchando contra el impulso de volver al casino. En esos momentos, sacaba la carta de papá y la leíamos juntas. ¿Crees que realmente me perdonó?, preguntó una noche particularmente difícil. Papá entendía más de lo que pensábamos, respondí. Sabía que necesitabas ayuda, pero también sabía que tenías que estar lista para aceptarla. El Martínez Plaza se convirtió en nuestro proyecto conjunto. Elena tenía un talento natural para tratar con los inquilinos, mientras yo me ocupaba de las finanzas y la planificación. Transformamos el antiguo edificio en un centro comercial moderno, pero mantuvimos el encanto que papá tanto había valorado. Un día, mientras limpiábamos el ático de la casa, encontramos una caja llena de fotos antiguas. Había una en particular que capturó nuestra atención, papá sosteniendo a Elena recién nacida, mientras yo, con 2 años, miraba curiosa desde su regazo. Mira su sonrisa,
dijo Elena. Era la misma que tenía cada vez que nos veía juntas, y la misma que tenía cuando hablaba del futuro. Agregué, siempre decía que sus hijas serían imparables juntas. La foto nos inspiró a crear un mural en la entrada del Martínez Plaza, una línea del tiempo de la familia Martínez, desde que papá compró su primer local hasta nuestro presente. Los inquilinos y clientes frecuentemente se detenían a admirarlo. Ricardo se convirtió en un visitante regular, no solo como abogado sino como amigo de la familia. Tu padre estaría orgulloso, nos dijo durante una cena de celebración por el primer año de sobriedad de Elena, no solo por el éxito del negocio, sino por cómo han crecido juntas. Elena conoció a Miguel en una reunión de su grupo de apoyo. Él también estaba en recuperación, pero llevaba 5 años sobrio y trabajaba como consejero. Su primera cita fue en el café del Martínez Plaza. Es diferente, me dijo Elena después. No pretende ser perfecto, y entiende la lucha diaria. La boda fue sencilla pero significativa. La celebramos en el jardín de la casa familiar, bajo el roble que papá había plantado cuando éramos niñas. Elena llevaba el collar de perlas de mamá, y yo di el discurso como madrina. Mi hermana no solo es una superviviente, dije, es un ejemplo de que siempre hay esperanza cuando hay amor y apoyo familiar. El negocio continuó creciendo. Expandimos el Martínez Plaza, comprando el edificio adyacente. Elena demostró ser una negociadora excepcional, consiguiendo contratos que parecían imposibles. ¿Sabes qué es lo más irónico? Me dijo un día mientras firmábamos los papeles de la expansión. Papá siempre supo que yo tenía este potencial. Por eso dejó ese testamento especial. No era sobre el dinero o la propiedad. Era sobre darnos la oportunidad de redescubrirnos como hermanas y como personas. La oficina de papá se convirtió en nuestro espacio compartido. Mantuvimos su escritorio antiguo, pero añadimos otro igual para crear un espacio de trabajo conjunto. Sus relojes, que Elena finalmente heredó, decoraban las paredes, cada uno marcando una hora diferente, como si nos recordaran que cada momento es una oportunidad para un nuevo comienzo. Cuando Elena anunció su embarazo, 1 año después de la boda, la noticia trajo una nueva dimensión a nuestra relación. Juntas, convertimos una de las habitaciones de la casa en una guardería. Quiero que mi hijo crezca conociendo la historia completa, dijo Elena mientras decorábamos. Los errores, el perdón, la recuperación. Quiero que sepa que la familia no se trata de perfección, sino de amor incondicional. El día que nació pequeño Antonio, nombrado en honor a papá, sostenía la mano de Elena en la sala de parto. Las lágrimas en sus ojos reflejaban no solo el dolor del momento, sino años de sanación y renovación. Gracias, susurró entre contracciones, por no rendirte conmigo. Hoy, 5 años después de aquella noche cuando llegué de Madrid, nuestra vida es irreconocible en el mejor sentido posible. Elena es una madre dedicada y una empresaria respetada. Su historia de recuperación inspira a otros en el grupo de apoyo donde ahora es mentora. La casa familiar está llena de vida nuevamente. El pequeño Antonio corre por los mismos pasillos donde Elena y yo jugábamos, y sus risas hacen eco en las paredes que guardan tantos recuerdos. El Martínez Plaza se ha convertido en un símbolo de renovación en la ciudad. Mantenemos una política especial de apoyar a pequeños empresarios locales, dándoles la oportunidad que papá una vez recibió cuando comenzó. Cada domingo, la familia se reúne para almorzar en el jardín. Miguel, Elena, el pequeño Antonio, y yo. A veces Ricardo se une a nosotros, trayendo historias sobre papá que nunca habíamos escuchado. Y en esas tardes, mientras veo a Elena jugar con su hijo bajo el roble, pienso en el verdadero significado de la herencia. No son los edificios, ni los documentos legales, ni siquiera los relojes antiguos. Es el amor que puede sobrevivir a las peores tormentas, el perdón que puede sanar las heridas más profundas, y la sabiduría de un padre que supo que sus hijas encontrarían el camino de vuelta la una a la otra. En la entrada de la casa, junto al retrato de papá, colgamos la última línea de su carta. El amor de familia es como este hogar, puede necesitar reparaciones, puede tambalearse con las tormentas, pero con los cimientos adecuados, permanecerá en pie para siempre.